Cancún 50 años. Una emisión conducida por Fernando Martí, cronista de Cancún, en compañía de Jorge González Durán, primer cronista de Felipe Carrillo Puerto, y Carlos Cosgaya, cronista de Valladolid. Cancún 50 años. Buenas noches, estimados radioescuchas de Cancún. Vamos a un corte y regresamos Quintana Roo. con más de Soy Fernando Martí, el cronista de la 50 ciudad. años. Qué bueno que nos escuchan en esta emisión de Cancún 50 años. Hoy vamos a iniciar Ya regresamos. nuestro programa Seguimos con más de Cancún 50. discutiendo un tema que es pues, del interés de la comunidad. Durante la semana varias personas nos escribieron sugiriéndonos que tocáramos este tema, que es el nombre de la ciudad de Cancún, en dos vertientes. La primera es el significado de la palabra Cancún, y la segunda es por qué la ciudad, que desde hace muchas centurias se llama Cancún, la región, ahora el municipio se llama Benito Juárez. Pero con el primer tema yo le quiero pedir a Jorge González Durán que nos dé su opinión sobre esta discusión que hay en torno al significado de la palabra Cancún. Pues yo creo que es una polémica que no tendrá fin, porque en el fondo nunca podremos saber qué significa este nombre. Solamente sabemos que este nombre, Cancún, así se llamaba desde la época prehispánica, quizá desde la época de los mayas clásicos que se asentaron. Eso era, pero su pronunciación, todo depende de la fonética. ¿Cómo la pronunciaban los antiguos mayas? No lo podemos saber, porque durante mucho tiempo el nombre, la palabra Cancún, no se pronunció. Así o sea, es. no, cuando salió que figuraba en alguna cartografía Cancún con C, con K, con N, con M, en fin, pues se le fue dando lo fuimos pronunciando conforme lo leíamos ¿Y qué significa Cancún? Bueno, se institucionalizó, se hizo de manera oficial que Cancún, porque al principio había quienes la escribían dividida, separado, ¿no? Cancún. Inclusive algunos la iniciaban con K, pero ya es Cancún, todo una sola palabra. Al principio se decía, ¿no? Se popularizó y todavía mucha gente lo usa y ha habido discusiones sin fin, hasta no solo polémicas, pleitos. Cancún, que es nido de serpientes, ¿no? Eso se popularizó, sobre todo con las personas que aquí llegaron, que venimos de todos lados, ¿no? Los de la península nunca estuvimos muy convencidos de que esto significara, pero pegó ese nombre. Y Jaime Novelo, que es un apasionado de la historia peninsular, inclusive quería que el Cabildo, y si fuese posible hasta el Congreso, prohibiera que se tradujera Cancún como nido de serpientes, porque él decía que esto iba en detrimento de la imagen, del prestigio de la ciudad, pero a pesar de que, pero la gente es Cancún. Hay quienes dicen, llegó un antropólogo aquí yucateco, en el 78, en fin, y dijo él que en una conferencia que dio en la sala de cabildos, y le preguntaron, no fue el tema de la conferencia, pero preguntaron, ¿y Cancún qué significa según usted? Y él dijo que Cancún significaba 4 lagunas, ¿no? Porque, y ahí dijo por qué, ¿no? 4 lagunas. Y en realidad, recuerdo ese episodio porque decían que el nombre original era Cancún-Ja. Cancún-Ja, y que pues, había perdido la Ja por economía del lenguaje. exacto. Bueno, 4 lagunas. Sí. Y este es otro tema,
tu antecesor como cronista de Cancún, don Raúl Pavón Abreu, un arqueólogo empírico. Él todo lo hizo empírico, él no estudió en antropología, ni arqueología, ni nada de eso. Él trabajó con los grandes exploradores arqueólogos, con Morley, con Thompson, y lo reconocieron como, como arqueólogo. Le dieron ese título inclusive. Entonces él decía que Cancún, porque él decía es can, sí, amarillo, que puede ser como el maya es un lenguaje simbólico, metafórico, decía el amarillo es oro. Entonces él decía es la olla de oro que está al final del arco iris, ¿no? No pegó, aunque algunos escribieron, dijeron por esa definición no pegó, como tampoco la de Cuatro Lagunas. Sí. Esa es una discusión que de repente se retoma, ¿no? Hay que Cancún, yo creo que a mi juicio muy particular, es irrelevante esto. Vino hace unos años el mayista Ramón Arzápalo, es ahí de Valladolid, un pueblo cercano a Valladolid. Arzápalo Marín, por supuesto. Ramón Arzápalo Marín. Arzápalo, sí, Marín. Sí. Que es uno de los mayistas más reconocidos a nivel nacional, es maestro del Instituto de Investigaciones Mayas de la UNAM, publicó unos libros maravillosos. Publicó un diccionario maya muy importante que se llama El Calepino de Motul. El Calepino de Motul. Que es sí, un libraco tremendo, es casi enciclopédico. Así es. Entonces lo entrevistamos en el programa Desde el Café y luego aquí en Radio Caribe en un programa que se llama Hachmaya Om, Somos Mayas Verdaderos, que dirigen unos alumnos de la Universidad del Caribe. Entonces él dijo, y luego dio una conferencia en la Casa de la Cultura. Y a pregunta también era irremediable, cuando viene algún mayista se le dice, oye, ¿qué significa el nombre de Cancún según usted? Y él dijo que Cancún era, pues, tierra de encanto, por sintetizarlo de alguna manera, ¿no? Que es la tierra de encanto. Y pues a ti y a mí, creo que a ti tú lo entrevistaste luego en la Ciudad de México, lo Así viste. Es. A mí es una definición que me pareció, pues bonita, ¿no? Cuando menos más bonita, no sé si sea verdadera, pero me pareció, pareció bonita. Yo tuve oportunidad de platicar con él y él me decía eso, significa lugar de los encantos. Pero lo interesante de la plática era lo que tú decías antes, durante muchos siglos la palabra Cancún no se pronunció. Y entonces hay la duda de quién le puso el nombre, qué significaba cuando le puso el nombre y qué grupo fue el que le puso el nombre, porque me decía Arzápalo, en la península de Yucatán hay 6, se habla maya yucateco, pero hay 6 variantes dialectales. Sí, y entonces con esas 6 variantes dialectales las palabras cambian y se modifican. Y con los siglos que han pasado desde que se llamaba Cancún originalmente, también las palabras se modifican, ¿no? La principal duda que él tenía era si originalmente era Kun con N o Cum con M, claro, porque cambia totalmente el significado. Totalmente. ¿No? Y bueno, tenemos entonces una serie de interpretaciones. Carlos Cosgaya en estos momentos estaba anotando todas las interpretaciones que hay del nombre de Cancún y son vastísimas. Sí, son muchas. Yo creo que esto nunca va a dejar de ser más que un ejercicio, ¿no? Es como ha pasado. Yo en una época cuando empecé a investigar el origen de la palabra Yucatán y el origen de la palabra maya, yo pensé que estaba descubriendo el hilo negro y empecé a copiar que de Cogolludo, que de fulano, de sutano, perengano. De repente llego a Eligio Ancona, de todos los que han escrito historia de Yucatán, y me encuentro con que habían como 12 versiones de la interpretación de la palabra Yucatán, ¿no? Y de lo que podría significar el nombre. Yo creo que es muy complicado. En el caso de Cancún es, primero, ¿qué habrán dicho? Lo primero que tenemos que preguntarnos. Después, ¿qué oyeron? ¿No? Que obviamente lo más parecido es Cancún. Y 3, pues recordemos que está escrito en letras castellanas. Claro. Cosa que no
es una interpretación de caracteres de lo que latinos, oyeron, ¿no? claro. Entonces es muy complicado, pero hemos oído que significa calabaza amarilla, nido de serpientes, serpiente de oro, en fin, hay una serie de versiones más las que ustedes acaban de mencionar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un ejercicio difícil. Sí, yo el primer mapa que conozco en donde está escrita la palabra Cancún es de 1749, es de un francés, Danville, y está escrita con Z, Cancún. Sí, después se escribe Cancún con N durante algunos siglos y luego se escribe Cancún con M en el siglo XIX y en el XX, todavía en los tiempos del porfiriato, del porfiriato y del cardenismo, se escribía Cancún con M. Stephens en su libro escribe Cancune con una, es decir, Hay Cancún también, ¿no? todo esto lleva a que efectivamente eran extranjeros los que oían el nombre, extranjeros los que lo consignaban, y por supuesto, pues quienes no hablamos maya no tenemos ni la más remota probabilidad de saber qué es lo que sucede. Vamos a una pausa, por Ya regresamos. Seguimos con más de Cancún 50 años. Para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo, se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Con esta inversión, mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado, y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Hemos concluido un importante proceso electoral. Un proceso democrático y ciudadano. A los funcionarios de casilla. A los observadores electorales. A ti, que ejerciste tu derecho al voto. ¡Gracias! Porque juntos ayudamos a construir un mejor Quintana Roo. Instituto Electoral de Quintana Roo. Con mi voto es posible. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Oyea. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. ¡Plaza Sésamo! ¡Oye! ¡Plaza Sésamo! ¡Sí! ¡Plaza! ¡Plaza Sésamo! En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Pues nos quedamos en que Cancún con N, Cancún con M, Cancune, en fin, todas las variantes. Cancún, todas las variantes ortográficas que tiene el nombre de Cancún a lo largo de la historia. Lo cierto es que actualmente se llama Cancún, con dos Cs, una sola palabra, acentuada la U, siguiendo la regla ortográfica castellana,
Y el significado, pues, será una discusión eterna, ¿no? Esta cosa de nido de serpientes, como que no, para empezar, que es muy feo, tampoco corresponde a la experiencia empírica, ¿no? No hay tantas serpientes en Cancún como... Hay más iguanas. Hay más iguanas y hay más zorritos y hay otra fauna mucho más abundante, ¿no? Jorge González, ¿querías hacer un comentario sobre...? Sí, sobre esto de los nombres mayas, que no significan nada, que a lo mejor Cancún no significa nada, así como está escrito. ¿En qué año fue? En 1900, era, pues, 1975, vamos a decir, ¿no? Llegó antes, en los 70s, llegó a Chetumal, yo ahí vivía, Víctor Segovia Pinto, un destacado arqueólogo yucateco que hizo trabajos en Uxmal, en Izamal, y lo mandó el INAH encargado de Cojunlich, de restaurar, vamos a decir restaurar, él no le gustaba decir restaurar, sino a hacer trabajos de conservación, en fin, de las ruinas de Cojunlich, la ciudad esta maya de Cojunlich, que está de Chetumal a 60 kilómetros rumbo a Escárcega, cerca de la ribera del río Hondo. Entonces en una ocasión lo entrevisté, ahí tengo la entrevista, sí, fue en los 70s, en el 72, y le pregunté qué significaba Cojunlich, y me hace él esta revelación, porque puede ser, me dice, no significa nada. ¿Pero por qué? Yo creo que, entonces yo, sé un poquito de maya y le dije, es que están los mascarones, entonces co es diente, ich es ojo, a lo mejor es el significado de los mascarones, le decía yo. Y me dijo, no es nada de eso, pero pues va, no es un juego irrelevante, me dijo, ¿no? Ese nombre yo lo inventé, me dijo él. Yo inventé Cojunlich, porque estas ruinas están en la colina de los Corozos, y los campesinos beliceños que cruzaban hacia este lado mexicano, nada más cruzaban el río Hondo, de 7, 8, 10 kilómetros de ancho, venían aquí a sembrar su milpa, le llamaban Cojunlich, la colina de los Corozos. Pero como yo no le podía poner un nombre inglés a además dice, el INAH nos faculta a los arqueólogos que cuando descubrimos un lugar le pongamos el nombre, dice, ¿no? Entonces, así hay mucho, me señaló. Entonces no tenía nombre. Entonces le dije, les pregunté a los campesinos, ¿cómo se llama aquí? Y todo el mundo me decía Cojunlich, pero en inglés, o sea, no sé. Entonces dije, no puede ser, y lo castellanicé, le quité la R, el Rich, y Lich, le puse la L, porque en maya no hay R además, entonces L, Cojunlich, lo mayanizó, así es. Entonces no significa nada, fíjate, esto lo comento a raíz de lo de Cancún. Muchos dicen, Cojunlich, la ruina, ¿y qué significa? No significa nada. Pero no es el único caso de bautizos modernos de zonas arqueológicas, ¿no? O sea, muchas zonas arqueológicas tienen nombres. Pues hasta de cultura, los olmecas, por ejemplo, es una palabra inventada, ¿no? O sea, que le pusieron a la cultura. Entonces, es un ejercicio que hacen muchos arqueólogos para denominar un sitio también, ¿no? Y después le van cambiando el nombre. Por ejemplo, el caso de Tulum, ¿no? Tulum era Samá. Eso. Que el nombre que se registra en el siglo XVI en las probanzas y en las relaciones histórico-geográficas es Samá. Samá. Sí. Y después ya con el establecimiento de María Huicap en Tulum, que se llamó no Santa Cruz Tiulum, ¿sí? Entonces se empezó a llamar Tulum. Y bueno, hoy la traducen como barda o albarrada, murallas, muralla, y algún estilo relacionado con eso, pero no, o sea, viene del culto a la cruz parlante que hubo en el sitio, y es siglo XIX.
el nombre. Claro. Y aún nombres como Xcaret, que ese lugar se llamaba Polé, ¿no? Pues aparentemente es el Polé, sí. el antiguo Polé, que es contemporáneo como puerto de Tzama. Exactamente. ¿No? O sea, así están registrados ambos sitios. Bueno, no sabemos si son, bueno, Polé no es todavía algo muy confirmado, pero se cree que puede ser Xcaret Polé. ¿No? Pero hay un sitio registrado como Polé en las relaciones histórico-geográficas. Claro, bueno, lo cierto es que de las zonas arqueológicas que existen en Cancún, pues también son nombres inventados. Pues el Meco, pues es inventado. El Rey, el Meco, San Miguelito. El Rey. Son nombres bueno, el modernos, Rey es la de Quinil, Bonil, le pusieron al Meco, al Rey, ¿no? Pero por el personaje también tocado. Pero son nombres que les ponen los arqueólogos, porque no hay una estela traducida que diga este lugar se llamó así. No hay ninguna estela que tenga el nombre de Cancún. Así es. Entonces, y las estelas son del clásico. Claro. La que se encontró en Tulum, por ejemplo, es del clásico, aunque Tulum sea del posclásico. O sea, se la llevaron para allá. Entonces es verdaderamente algo muy difícil de llegar a una conclusión sobre la cuestión de los nombres, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando los españoles, es más lo que se sabe hoy sobre la cultura maya que lo que sabían los mayas a la llegada de los españoles. En muchos sitios, cuando los mayas llegaban, les preguntaban por qué esas pirámides, quién las construyó, cómo se llama el sitio, y ellos contestaban en las relaciones histórico-geográficas, no sé, no es de nuestra gentilidad, decían ellos, ¿no? Entonces, con eso pues, tenemos muy claro que es más lo que se sabe hoy por cuestiones de arqueología y de investigación histórica que lo que se sabía por los mismos mayas a la llegada de los españoles, ¿no? Claro, claro. Pues hablando de inventar nombres, no solamente fueron los arqueólogos, también los técnicos de Fonatur inventaron algunos, por ejemplo el de Poctapoc. El de Poctapoc, El de Poctapoc, que sí le pusieron al campo de golf. Según me platicó uno de los creadores del campo de golf y de la mercadotecnia, Guillermo Grimm, él dijo, a ver, ¿qué quiere decir? Poc, pelota, Poc, pelota a pelota. Dijo, así se queda lo de Poctapoc. Y fue una ocurrencia que tuvo trascendencia, ¿no? Porque incluso en el catálogo de islas mexicanas aparece Poctapoc como la isla Poctapoc. Sunyaschen y Chunyashche, ¿no? Que es una mala interpretación. Sí. Realmente debe ser Chunyashche y pusieron Sunyaschen. Siancán. Siancán también es un nombre inventado, Sí. Siancán es un nombre inventado. Pero tiene un significado, o sea, se lo pusieron. Sí, la puerta del cielo, ¿no? La puerta del cielo, claro. Este nombre aparece deformado en... Bacalar, ¿no? Bacalal, dicen, pero eso ya es forzar una definición. Sí, Bacalal era originalmente, ¿no? Salamanca de Bacalal. Bacalal, sí. Así se escribía, Salamanca de Bacalal. Pues es entretenido hablar de esto, sobre todo porque además Quintana Roo tiene una toponimia muy singular, ¿no? Hay un pueblo que a mí siempre me ha intrigado, se llama Señor. ¿Cómo no? Hay otro pueblo que se llama Divorciados. Hay un pueblo que se llama Solferino, ¿no? Que es un nombre, sí, que no es tan pueblo. Es un color, ¿verdad? Solferino. Es un color, sí. Hay otro en José María Morelos que se llama La Presumida. Bueno, sí. Bueno, sí. Muy entretenido. Pero bueno, ya que hablamos de Cancún y del significado de la palabra, habrá otro tema que es interesante que vamos a dejar para el próximo segmento, pero lo planteo en siendo un nombre maya tan antiguo que por lo menos en 1749 ya existía, cuando llegan las gentes de Fonatur a hacer su proyecto, rescatan ese nombre, el nombre de Cancún, pero después por cuestiones básicamente políticas, al hacer la Constitución de Quintana Roo en 1975, se decide nombrar al municipio Benito Juárez, y no respetando el nombre original de Cancún, ¿no? También hay una polémica al respecto, ¿por qué no nos llamamos Cancún
y nos llamamos Benito Juárez, que más allá de todos sus méritos históricos, pues fue un personaje que jamás estuvo en la península de Yucatán y mucho menos en el territorio de Quintana Roo, y que pues toda su actuación política no implica ninguna relación con esta región, ¿no? Vamos a tratar ese tema. Es un tema muy interesante, fíjate, sí, porque de vez en cuando se revive esta discusión, polémica o diálogo, ¿no? Como bueno, el que hace un aquí. año la revivió la alcaldesa cuando en no, su toma de protesta dijo, vamos a cambiarle el nombre al municipio y ya vamos a llamarnos Cancún, ¿no? Sí. Jorge González Durán, ahora que regresemos después de la pausa, nos va a platicar su opinión al respecto. Vamos a un corte y regresamos con más de Cancún, 50 años. ¿Buscas un pan bien horneado, galletas crujientes y sabrosas o un pastel con el decorado ideal? Marilui debes buscar. Alta calidad y un toque de distinción encontrarás en nuestros bocadillos, galletas, línea de productos bajas en calorías y pasteles para eventos especiales. Estamos en Avenida Juárez, 195, entre Cristóbal Colón y Mahatma Gandhi. Pastelería Marilui, simplemente la mejor. Fortalecemos la cultura de bienestar animal. El abandono y maltrato animal tiene muchas causas. Una de las principales es la negativa a esterilizar por falta de información o mitos al respecto al procedimiento. Esteriliza a tu mascota y sé un dueño responsable. Promueve la esterilización. La protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados. Benito Juárez. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría de Protección al Ambiente. El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud. El 911 es fácil de memorizar. Recuerda, el 911 es el número de llamadas de emergencia. Gobierno del Estado. Si vieras cómo están las rosas, en Acapeycur podemos encontrar música, literatura, pintura y todas aquellas manifestaciones de las bellas artes. Nos vemos en el 4.1 del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social los sábados a las 8 de la noche. Pase un rato agradable, ameno, disfrutando de los valores quintanarroenses. Allá nos vemos. Si vieras el sol de las mañanas entrar por mi ventana. Majagual, un paraíso. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya regresamos. Seguimos con más de Cancún 50. Ciudad de Cancún, pero municipio de Benito Juárez. ¿Por qué nos llamamos así? Y quedamos de pasarle la palabra a Jorge González Durán. Bueno, este es un tema muy interesante porque tiene que ver con Quintana Roo. En primer lugar, debo precisar una cosa. Quintana Roo es estado debido a Cancún. La creación de Cancún dio la justificación en cuanto a número de habitantes de que se creara el estado. Si no hubiera existido Cancún, no se hubiera llenado el requisito del número suficiente de habitantes para
crearse el Estado. Bueno, ese es un dato. Y la otra, a raíz del conflicto limítrofe con Campeche, fui a entrevistar a David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que era el gobernador del estado cuando se creó el estado, cuando vino la transición y cuando de territorio y estado, y cuando el Congreso Constituyente, que fue lo que dice Fernando, le dio nombre a los municipios. Lo entrevisté en Villahermosa, Tabasco, en la agencia ahí de la Volkswagen, de Autos Populares, de Tabasco creo que se llama, como la de aquí Autos Populares del Caribe. Entonces, él estaba saliendo de un episodio difícil que vivió, lo habían secuestrado y todo. Entonces, estaba muy bien, relajado, más humilde que siempre, porque era tipo, después de haber pasado eso. Y ahí estuvimos platicando. Y entre los temas que abordamos fue el de por qué se llamaron así los 7 municipios del estado, porque los primeros municipios fueron 7. Entonces él me explicó que el proyecto de la Constitución fue enviado desde la Secretaría de Gobernación y fueron pocos detalles los que les permitieron poner. Entonces que se discutió a nivel federal qué nombres iban a tener los municipios. Y entonces fue así como se le pusieron los nombres que actualmente tienen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se consideraba al Caribe mexicano, o sea, es decir, a Quintana Roo, como la tercera frontera de México. Todo esto estaba despoblado hasta el 70, antes de la creación de Cancún. Era una frontera despoblada. Pero además existía esta situación que luego Pedro Joaquín, en una conferencia donde tú estuviste, que dio ante jóvenes, dio una explicación. Luego hablé con él y me abundó en el tema. Alguna vez escribí artículos volanderos, ¿no?, sobre el tema, sobre el origen de Cancún. Pedro Joaquín dice, todo esto está vinculado, es una digresión, pero Pedro Joaquín dice que Cancún se creó por un asunto de seguridad nacional, no tanto para crear empleos, para generar divisas, para propiciar el desarrollo regional, como fue su justificación oficial, sino que por una cuestión de seguridad nacional. Así lo dijo Pedro. ¿Por qué es de seguridad nacional? Porque esta parte estaba totalmente despoblada. Enfrente tenemos a Cuba, que en ese momento, en ese tiempo, exportaba, o así se presumía que exportaba revoluciones, financiaba guerrillas en diversos países. Y aquí en el 67 se había descubierto en Quintana Roo un campamento guerrillero. Ese episodio ha pasado de noche. Se descubrió un campamento guerrillero en el 67 y se dijo que las armas de eran como 7 u 8 tipos que ni eran de acá. Habían 2, creo que uno de Yucatán y otro de no sé dónde. Que las armas provenían de Cuba. Entonces había una psicosta de la Guerra Fría. Entonces dijeron, hay que poblar esta parte de México que está expuesta, ¿no?, a la influencia de, pues en esa época decían, la influencia de Cuba, así decían, ¿no?, que pudieran allí aterrizar, contrabando de armas, en fin, todo eso, para Centroamérica. Entonces, dice David Gustavo, que había que hacer, que se respetó el nombre de Cantunilquín, la cabecera pero el municipio se le llamó Lázaro Cárdenas. Más allá en la frontera con Yucatán, el municipio colindante con Yucatán, José María Morelos. Así se llama también la cabecera municipal. Antes se llamaba Kilómetro 50. Carrillo Puerto, pues ya se llamaba Carrillo Puerto, la cabecera y el municipio. Obviamente Chetumal se le dejó a la capital Chetumal, que antes se llamaba Payo Obispo, y a todo el municipio, que son 84 poblaciones que pertenecen a este municipio, se le puso el nombre del fundador de Chetumal, Otón Pompeyo Blanco.
Y así, ¿no? A Cozumel se le respetó el nombre. Cozumel, pues es una isla que abarcaba también en esa época cuando se creó el Estado, la Constitución, lo que hoy es Solidaridad y Tulum, ¿no? Que ya sabemos. Se le dejó Cozumel, a Isla Mujeres, pues Isla Mujeres, ¿no? Porque un diputado constituyente de la isla, el químico Pastrana, Gilberto Pastrana, peleó, fue de las pocas peleas, discusiones que se dio en el Congreso Constituyente, que Isla Mujeres tuviese una parte continental. Esta parte continental, que es la que sostiene en cuanto a recursos, impuesto predial y todo, Isla Mujeres, no pertenecería a esta isla sino si el químico Pastrana no hubiera dado esa pelea en el Congreso Constituyente. Y entonces, y aquí decían, en Cancún, muy bien, la ciudad es Cancún, no se lo puede cambiar, pero al municipio se le va a poner Benito Juárez, y ahí lo dice Gustavo en un texto que escribí, David Gustavo, como el símbolo de la soberanía nacional, ¿no? Eso es en síntesis, así es. Y se le quedó el nombre de Cancún, de Benito Juárez, al municipio en general, que porque pues, era necesario tener aquí un símbolo de la soberanía nacional que simboliza Juárez. Sí. ¿No? Coinciden en esa versión el Pedro Joaquín Caldwell, que era presidente del Congreso Constituyente. Él acepta y dice que fue David Gustavo el que propuso que al municipio de Cancún, que a la ciudad de Cancún se le pusiera el nombre de Benito Juárez, ¿no? Al municipio. Sí. Al municipio, sí, que se le pusiera. Y también pues al resto de los municipios se discutieron. En 73 había sido el año de Vicente Guerrero, y entonces se pensó a Lázaro Cárdenas ponerle Vicente Guerrero, ¿no? Existe esa costumbre en México, quizá, la costumbre de nombrar territorios tras héroes nacionales es universal. No solamente existe en México, sino Georgia se llama así por el rey Jorge, y las Carolinas por el rey Carlos, y cuando Colón llegó le puso Fernandina a Cuba, Isabel a la otra isla, por los reyes, ¿no? Es decir, pero quizás sí hemos llegado las cosas a un extremo excesivo aquí, nuestro celo revolucionario, el celo revolucionario de los gobiernos del PRI, ¿no? Que a todo le ponían Venustiano Carranza. Madero. Uno de los propósitos que se hicieron los creadores del proyecto Cancún era no ponerle esos nombres históricos a las calles de Cancún, ¿no? Y efectivamente, las calles de Cancún pues tienen el nombre de que la Tulum, la Cobala, la Xcaret, y los nombres de las calles son temáticos, ¿no? Uno de pescados, uno de frutas y todo eso. El centro de Cancún. Pero después, cuando entraron los... Bueno, se le puso Nader a la avenida Nader. Nader, sí, se le puso Nader, que fue una violación al mismo principio que ellos habían establecido, ¿no? Y en cuanto se abrieron pues la colonia Puerto Juárez y las regiones, a la ruta 4, la ruta 5, y tienen nombres históricos. Uno se llama Francisco y Madero, la otra se llama José María Morelos, Leona Vicario. Exactamente. Entonces, ahora, el tema es... Hay otras que se llaman, una que se llama Magalia Chacho, otra... Y Pedro Joaquín Gómez y Gastón sí, Alegre, además. Así es, bueno, sí. Ahora el tema es, ¿se puede cambiar eso? ¿Se puede cambiar el nombre de Cancún para que se llame Cancún y ya no Benito Juárez? Ahorita que regresemos, lo platicamos. Vamos a un corte y regresamos con más de Cancún, 50 años. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Para que hoy puedas abrir la llave y disfrutar del agua se necesita voluntad y compromiso, huevos, café, un uniforme, un par de botas, una motocicleta, compañerismo, unos guantes, un casco, energía eléctrica,
válvulas, motores, bombas, cloro y mucha responsabilidad. Tuberías, kilómetros de tuberías, vehículos, combustible, sonrisas, tomas, llaves, medidores, pero sobre todo el amor. El amor a la camiseta y el amor a Quintana Roo. Somos una gran familia sirviendo a miles de familias. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Protocolo Alba Quintana Roo. Se solicita de su colaboración para localizar a Tiara Isela Torres Beltrán. Edad 16 años. Fecha de los hechos 3 de julio del 2019. Sexo femenino, nacionalidad mexicana, cabello negro, lacio largo. Color de ojos café obscuros medianos, labios delgados, boca mediana. Como señas particulares tiene una cicatriz en ambas cejas. Estatura 1,50 m, peso 45 kilogramos, complexión mediana, tez morena clara. La última vez que se vio fue el día 3 de julio del 2019 en su domicilio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que se presume pudiera ser víctima de algún delito. Para proporcionar información, favor de comunicarse a los siguientes números: 998-881-7150, extensión 2500, 9982-759900, 9981-484285 y 9981-551466. Por su colaboración, muchas gracias. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Ya regresamos. Seguimos con más de Cancún 50. ¿Se puede cambiar el nombre de Cancún? O sea, ¿se puede cambiar el nombre del municipio de Benito Juárez para que se llame Cancún? ¿Existen antecedentes de cambios de nombres de ciudades, Carlos? Pues sí existen, pero normalmente no son con voluntad del pueblo, sino imposición de gobiernos, ¿no? Hace un rato platicábamos fuera del aire sobre el hecho de que, por ejemplo, en Rusia, como San Petersburgo se llamó Leningrado, y como esto, pues también después de la independencia de México, pues tenemos Valladolid, hoy Morelia, ¿no? El caso del estado de Guerrero, que también, en fin, digo, sí se podrá el de Cancún. Sería una iniciativa, si se hace a través de una solicitud de la población, sería algo diferente, porque normalmente lo que se ha dado, o sea, la respuesta sí se han dado cambios de nombre y sí hay antecedentes, pero normalmente son por decisión política, ¿no? De gobierno. Sí, aquí en Quintana Roo tuvimos un caso ejemplar, vamos a decir, cuando el gobernador Rafael Melgar, cardenista, que por cierto se acaba de poner su nombre con letras de oro en el Congreso del Estado. Así es. Decidió cambiar, erradicar el santoral de toda la toponimia quintanarroense. Entonces todos los pueblos que se llamaban San dejaron de ser santos. A nosotros nos tocó Santa María, que se convirtió en Leona Vicario, Payo Obispo, que era el nombre de la capital, que se convirtió en Chetumal, y prácticamente todos los pueblos que tenían... Pero hay algo más interesante que yo no recuerdo si fue en la época de Melgar o antes, que se le cambió a una parte importantísima de la costa
central, vamos a llamarle así, del litoral quintanarroense, las dos bahías más importantes. La bahía de El Espíritu Santo, oficialmente se llama, creo que Venustiano Carranza, y la bahía de la Ascensión se llama Francisco y Madero, oficial, pero nadie se le ocurre ponerle ni Francisco y Madero, ni Venustiano Carranza. Siguen inclusive en la cartografía Bahía de la Ascensión y Bahía del Espíritu Santo. Claro. Pero oficialmente así se llamaron. Es que la cartografía es mucho más universal que la toponimia de pueblos y ciudades, ¿no? O de calles, en donde es más fácil cambiarles el nombre. Aunque tiene muchas implicaciones. Un notario me decía que simplemente cambiar el nombre de una calle es delicado, porque el nombre de una calle forma parte de muchas escrituras. Entonces, cuando un terreno está en tal lugar, se dice que en tal calle, tal número y tal número de alineamiento y en fin, y el nombre de la calle aparece en las escrituras. Cuando tú le cambias el nombre a una calle, estás cambiando miles de escrituras que en lo sucesivo van a tener que decir: ahora la nueva calle se llama así y antes se llamaba de esta manera. La credencial de elector o la credencial para votar. Dice allí Cancún, municipio de Benito Juárez. Aquí hay aproximadamente 500,000 de personas que tienen credencial de elector cancunenses. Entonces había que, o sea, eso metería eso en un lío. Ya no existe este municipio, ya se llama. ¿De dónde eres? Del municipio de Cancún, por decir. Pero aquí no dice municipio de Cancún. Ahora si tienes que explicar, es que ya se cambió, sí. En fin, ¿no? Se metería en un lío de no sé qué cosas. Además, una opinión. Yo hice un ejercicio cuando la alcaldesa hizo esa sugerencia en su toma de posesión. Yo escribí en el Face un artículo diciendo que me parecía una propuesta banal, irrelevante, porque habían problemas más importantes que ella debió abordar. Y manifesté una postura en ese sentido. Y hubo pero así abrumadora mayoría de personas que opinaron que les parecía inadecuada, por llamarle de alguna manera, la propuesta. O sea, si se hiciera, si se hiciera una encuesta, que debía de ser, como dice Carlos, no una decisión nada más del Cabildo, yo creo que la mayor parte de la gente seguiría diciendo que sea Benito Juárez. ¿Por qué? Trump dijo ayer en la ONU que la globalización no cuentan los patriotismos y los nacionalismos. O sea, y creo que tiene razón, la gente se siente más nacionalista que globalizadora, o sea, ya, en fin, creo yo, por un sondeo, no una encuesta, no puedo decir, que si se hiciera esa encuesta, esa propuesta no prosperaría, pero merecería la pena el intento. Claro, valdría la pena hacer la encuesta. Yo no conozco, lamentablemente no conozco el caso, pero sí sé que en Chiapas les cambiaron el nombre a las poblaciones. Y con la moda esa le pusieron Francisco y Madero, Cura Hidalgo, José María Morelos y todo eso. Y la gente protestó. Entonces algunos se los devolvieron. Por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, volvió a ser San Cristóbal de las Casas. Y en otros no prosperó. Hay un pueblo que se llama San Bartolomé de los Llanos o San Sebastián de los Llanos, que durante los últimos 40 años han pedido que les devuelvan ese nombre, y el gobierno sigue insistiendo en que se llame como se llama, que se llama Venustiano Carranza, que es un personaje, obviamente, puede ser un héroe nacional, pero totalmente ajeno a la idiosincrasia. Hay una cosa más sencilla que es inviable, que eso quizás sí lo puede hacer el Cabildo sin hacer ninguna consulta, y no se atreven. Una de las principales avenidas, si no la principal de Cancún, la que nos comunica de Mérida a Puerto Juárez, se llama López Portillo. Ahí sí mucha gente pidió que se cambiara el nombre. No como en el caso de Benito Juárez, que sí hay algunas personas, ¿no? Pero muy pocas. Pero en cuanto a lo de López Portillo, en su momento miles de personas, y ni un presidente municipal se atrevió a cambiarlo, no se atrevió, sí. Que no creo que López Portillo sea un héroe, ¿no? O sea, Y al que se atrevió, porque hay un municipio, quizá el municipio peor nombrado del estado sea Solidaridad. Así es. Que es un nombre de un programa de gobierno, ¿no? Eso es.
Además Mario Villanueva lo dice explícitamente. Estamos reconociendo la gran labor del presidente Carlos Salinas de Gortari. Lo dijo públicamente en un documento. Es un hombre de un programa de gobierno. Sí, cómo no. Y pero el presidente municipal que lo quiso cambiar, que fue Ramón Martín Azueta, le fue muy mal. Claro, él le quería poner Riviera Maya, que es un nombre comercial, no Playa del Carmen. Pero aquí tendríamos también que pensar en que si le quitamos este nombre político y le devolvemos el del Playa del Carmen, pues ¿por qué se llama Playa del Carmen? Porque hay una versión que dice que se lo pusieron en honor a la esposa de don Porfirio, a Carmen Romero Rubio, que por eso se empezó a llamar Playa del Carmen. Entonces, Carmen Barbachano también se le atribuye. Caeríamos en otro nombre político, en fin. En fin, bueno, ya casi nos vamos a despedir. Y yo quisiera traer a la mesa una efeméride de esta semana que no tiene nada que ver con Cancún, que es la quiebra de la agencia inglesa Thomas Cook, sí, que se ha manejado en los periódicos como un peligro, ¿no? Por la cantidad de turistas. Creo que tenían 600,000 turistas distribuidos por el mundo en el momento en que anunciaron la quiebra. Pero me llamó la atención y lamento mucho que hayan quebrado, porque Thomas Cook está reconocido como el padre de los viajes organizados. Como el padre de los viajes organizados. Es la agencia de viajes más antigua del mundo, creo. La clase de historia del turismo así se maneja, como la... Sí. Este señor vivió en Inglaterra, me parece que en un lugar que se llama Leicester, y organizaba viajes a convenciones antialcohólicas, creo que así empezó, pero rentaba trenes completos y se llevaba a 200 o 300 o 400 gentes, y le empezó a ir muy bien, y después empezó a organizar viajes a otras partes de Inglaterra. Fue el primero que organizó viajes a Suiza y Alemania, y fue el primero que organizó viajes a los Estados Unidos, y creo que fue el primero que organizó un viaje a Egipto, a las pirámides de Egipto, ¿no? Imagínate. Entonces vivió muchos años, creo que vivió hasta los 90 y tantos años, pero en los últimos años se retiró. Había creado una industria nueva que era esta de los viajes organizados, y era pues como una especie de ícono, ¿no? La agencia esta de Thomas Cook, que pues resulta que desapareció y dejó 600,000 turistas varados. Estudiantes míos que se iban. Yo creo que ese nombre, sí, una calle de Cancún debía llamarse Thomas Cook. Sí. Pues sí. Boulevard Thomas Cook. Sí. Estudiantes míos de aquí de Cancún que estudian su maestría en Londres se quedaron aquí en el aeropuerto. Sí. Okay. Estaban como locos consiguiendo vuelos. Bueno, pues ya nos vamos. Cancún, 50 años. Tenemos una página de Facebook, búsquenos ahí, háganos sus sugerencias, escríbanos y díganos qué tema le gustaría que tratáramos en nuestra próxima edición. Ya sabes, estamos aquí todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. La